Hola a todos desde MyFishRoom. Nuevo vídeo de utilidad 100%. Vamos a hablar sobre plantas tapizantes. Desgraciadamente hay mucho, no desconocimiento, pero sí mucha confusión sobre qué es una planta tapizante y qué no es una planta tapizante, y de quién y qué acuario es apto para mantener plantas tapizantes y cuál acuario o aficionado no es apto. Entenderlo de apto porque no tiene el material técnico o incluso la experiencia necesaria para mantener ese tipo de plantas. Comenzamos haciendo una definición de lo que es una planta tapizante. Va a ser toda aquella planta que tiene una altura baja y que va a poder cubrir el fondo de nuestro acuario, haciendo, como su propio nombre indica, un tapiz, como una alfombra bien tupida. Vale, y me paro ahí un poco y os digo, por ejemplo, se me viene a la cabeza plantas que no son tapizantes y que podríamos excluir directamente. Van a ser todas aquellas que tengan un crecimiento irregular, ¿vale? Y no dejen ese tapiz frondoso. Una tapizante tiene que dejar todo el fondo del acuario uniforme, hablando de un caso de una planta sana y bien mantenida. Las plantas que se crían o que crecen echando estolones laterales, pero que es un tallo con una hoja y hay mucha distancia entre tallo y tallo, no se consideran plantas tapizantes. Que podemos tener un acuario resultón con plantitas bajas, siempre, pero que no va a ser tapizante, ¿vale? Eso es lo primero. Planta tapizante, toda aquella que cubre nuestro fondo con una capa densa, frondosa y uniforme. ¿Qué más características tienen las plantas tapizantes? Ya hemos dicho, su corto tamaño. Aparte, normalmente suelen tener un tamaño de hoja reducido. A mayor reducción del tamaño de hoja, mayor dificultad de la planta. Ya os dejo una de las cositas que tenéis que tener en cuenta. Todas esas plantas tapizantes que tanto os gustan, tienen un grado de dificultad técnica y de conocimiento elevado y no son aptas para cualquiera. Otra característica que tienen las plantas tapizantes es la corta longitud que tienen sus raíces. Por lo tanto, tienen una sujeción al fondo no muy fuerte. Por lo tanto, también deberemos evitar mantener plantas tapizantes con peces que puedan revolver el fondo, porque no las terminarán arrancando, y aquí ya va otro pildoretacito de todo lo que vamos a ir diciendo en este vídeo, en suelos que tengan una granulometría muy gruesa o que sean pesados, porque no van a llegar a agarrarse bien nunca. Ya sabemos lo que es una planta tapizante y seguro que voy a empezar a nombrar plantas tapizantes que todos tendréis en la cabeza. La más conocida de todas, Hemianthus calitricoides, bien dicho, que siempre digo el che y es C. Hemianthus calitricoides, la cuba, la más conocida, la que todo el mundo quiere mantener porque es probablemente la más bonita de todas, una hoja redondeada muy pequeñita y que hace unos tapices maravillosos. Pues es la más o de las más difíciles que hay. Micranthemum montecarlo, Eleocaris párvula, Eleocaris acicularis, Marsilea crenata, Marsilea hirsuta, Glossostigma elatinoides, Lilaeosis brasilensis, Elatine hydropiper. Estas son algunas de las que podéis encontrar en el mercado, tanto en in vitro como en maceta. Todas son plantas que tienen los rasgos morfológicos comunes que hemos dicho con anterioridad: raíz no muy larga y hoja de tamaño reducido. Hacemos un pequeño inciso y hacemos dos divisiones de plantas tapizantes: las que tienen hojas redondeadas y las que tienen hojas filiformes, hojas alargadas, los tipos césped, que son los Eleocaris o las Lilaeosis, ¿vale? Y el resto que hemos dicho pues son todas de hoja pequeña.
¿Se va bajando un poquito el suflé de la planta tapizante? ¿No? ¿Hay que seguir diciendo cosas sobre ellas? Ningún problema. Vamos a ver, y vamos a ver visualmente, los elementos necesarios, imprescindibles, para poder mantener plantas tapizantes y que sea un éxito. Lo primero de todo, un buen sustrato de plantación, que lo tengo aquí. Mirad, ¿buen sustrato de plantación? No, ¿verdad? No es un sustrato nutritivo, lo saco como trampa y así de paso ya nos queda claro que JBL Manado no es sustrato nutritivo. Esto sería un ejemplo de sustrato poroso pero inerte. Tenemos que evitar cualquier tipo de sustrato que no tenga nutrientes y además tenemos que evitar utilizar sustratos sin nutrientes combinado con una capa de sustrato nutritivo debajo, porque como hemos dicho antes, que las plantas tienen una raíz muy corta, no llegan al nutriente. Por lo tanto, tienen que estar directamente en contacto con ese sustrato de plantación, que tengo yo por aquí. Este, por ejemplo, de Trópica Dinamarca, Aquarium Soil. Todos los sustratos nutritivos que son aptos para plantas tapizantes tienen el problema que muchos sabéis, y los que no sabéis, ahora lo vais a saber. Tienen una cantidad de nutrientes muy elevada y por lo tanto, cuando se usan, tenemos que contar con eso. Nos va a obligar a hacer cambios de agua al principio del uso de estos sustratos. Pero es que sin un sustrato como este, que es de granulometría pequeña, que es un suelo ligero, un suelo poroso y un suelo hipernutritivo, las plantas tapizantes no van a funcionar bien. Y ahora habrá alguno por ahí que me diga que tiene Lilaeosis brasilensis de hace 4 años en grava. Bueno, enhorabuena, has tenido mucha suerte, pero aquí no vamos a hablar de suerte, vamos a hablar de los conceptos como son realmente y cómo hay que mantener ese tipo de plantas para que sea un éxito, no sea algo que pueda pasar o no. Así que sustratos de alta capacidad nutritiva. Son de color negro en el 90% de los que hay en el mercado. Algunos los hay de color un poco rojizo, pero al final tienen la misma base. Y nunca se cubren. La planta va directamente sobre el sustrato nutritivo. ¿Cómo usamos este suelo nutritivo? Tenemos que dar un grosor bastante grande, porque, y lo veremos un poco más adelante, colocar esas plantas en el sustrato suele dar bastante guerra, porque como tienen una raíz muy pequeña, nos vemos obligados a pinchar la planta a bastante profundidad para que se vaya desarrollando y no se nos levante cuando hagamos el llenado del acuario. Así que tendremos que dar un grosor importante, como lo que tenéis aquí, unos 3 dedos como poco, 4 mejor, para que la planta se desarrolle correctamente. ¿Hemos terminado con el suelo? Sí. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a mantener plantas tapizantes? Que esa planta tapizante, aparte de nutrirse por la raíz, se tiene que nutrir por las hojas. Y para ello tenemos que utilizar un abono nutritivo completo. Por ejemplo, este que tengo aquí, Premium Nutrition de Trópica, o el Specialized Nutrition de Trópica, o el APT Complete, o el que más os guste, pero que sea un abono completo y que tenga una muy buena carga de nutrientes. Tened en cuenta que son plantas pequeñas, pero que la extensión, y si lo hablamos en peso, la cantidad de gramos de planta que tenéis, al final es muy importante. Entonces tienen una demanda de nutrientes también muy importante. Pero utilizar esto a ciegas no es buena idea. Y ya cada vez las cosas están más lejos. ¿Qué necesitamos para saber si estamos abonando correctamente? Test. ¿Vale? Estos test. O los que sean, de una marca que sea de precisión. Vamos a controlar nitratos, nitritos, fosfatos, potasio, hierro, ¿vale? Para ver que la rutina de abonado que estamos haciendo es la correcta. Sabéis que tenemos una línea de vídeos en las que hablamos sobre el abonado, en las que hablamos sobre los sustratos, pero
Este no se va a extender tanto en esos aspectos, pero sí en las necesidades especiales de las plantas tapizantes, que es lo que nos mueve hoy. Ya hemos tenido que hacer una inversión importante en un suelo nutritivo de calidad. Hemos tenido también que hacer una compra de un abono completo de calidad. Tenemos que tener mínimo test de nitrato, de fosfato, de hierro y de potasio. Pero es que aparte de eso, nuestra planta tapizante, al tener una hoja tan pequeña y al ser tan bajita, está normalmente muy lejos de la iluminación que tenemos en nuestro acuario. Por lo tanto, esa iluminación que utilicemos deberá tener una potencia elevada, pero además muy buena penetración. Siempre hay que encontrar el equilibrio en el tamaño del acuario y sobre todo la altura. Pero como norma general, siempre vais a tener que elegir las gamas altas de iluminación si queréis mantener plantas tapizantes. Tengo dos pantallas ahí. Os voy a enseñar dos pantallas. A ver, me levanto un poquito. Al final ya no sabía dónde poner tanta cosa. Bueno. Esta pantallita que tantas alegrías os están dando y a nosotros también. TwinStar Serie B. Una pantalla económica, una pantalla construida con materiales de mucha calidad, una pantalla de espectro completo, pero esta pantalla nunca va a servir para hacer un acuario plantado tapizado. No le podemos pedir peras al olmo, ¿vale? Tiene muchas cosas muy buenas, pero no da ni potencia ni penetración como para un acuario de plantas tapizantes. Quitémonos la venda de los ojos. Seamos realistas. Nos estamos yendo a el tope de gama de planta. Y el tope de gama de planta necesita el tope de gama de equipamiento. Y esta iluminación no sirve. Y me diréis, hombre, en algunos casos, pues sí, en algunos casos seguramente podría servir un acuario que tenga 10 centímetros de altura de agua. Ahí sí te vale, porque al final con esta columna de agua, le ponga la luz que le ponga, va a funcionar perfectamente. Pero aclaramos, esta no es una pantalla para hacer un tapizado. Esta sí es una pantalla para hacer un tapizado. La gama alta de TwinStar, he cogido de TwinStar porque las tenía más a mano, pero siempre gama alta de la marca que elijáis. Si queréis un tapizado, tenéis que gastar dinero, más que con cualquier otro tipo de acuario plantado. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta y muy en cuenta, porque hacéis una inversión en sustrato, hacéis una inversión en abono, hacéis una inversión en plantas y ahora compramos una pantalla en cualquier plataforma económica que nos dicen que es la releche y luego cuando nos llega y la enchufamos, pues aquello, y no me tiran las plantas, y no me tiran las plantas, y no me tiran las plantas, y le tengo todo y no me tiran. Sin luz la planta no puede hacer fotosíntesis y no puede aprovechar todas las demás cosas que ya hemos puesto como equipamiento para nuestro acuario plantado tapizado. Aparte de eso, en el tema de la iluminación, no podemos tampoco compensar la falta de potencia o la falta de penetración aumentando el fotoperiodo. Es un error garrafal. ¿Que tengo una pantalla que tiene 500 lúmenes? Bueno, no importa, voy a ver si en vez de darle 8 horas de luz le doy 12, así tienen más luz las plantas y van tirando. La lía, pero gordísima, gordísima, porque las plantas siguen sin tirar, pero las algas te hacen palmas. Te dicen, qué persona más buena que piensa en nuestro crecimiento y nos da hora de luz para que aprovechemos todos esos nutrientes que hay y que las pobres plantas tapizantes no pueden aprovechar. Las algas se pegan en las tapizantes y hasta luego proyecto. Así que tenemos que tener una iluminación correcta en potencia y en penetración, y si no es correcta, da igual lo que os inventéis, no funciona.
más elementos que necesitamos si queremos tener un acuario plantado tapizado. Pues otra cosita más por aquí que tengo. Estáis viendo la cantidad de cosas que necesitamos, ¿verdad? Un equipo de CO2, porque nuestras plantas tapizantes necesitan CO2. Sin CO2 no hay un buen aprovechamiento de ninguno de los elementos que hemos dicho con anterioridad, y además su crecimiento va a ser lento y ese tapizado se puede eternizar y no queremos que pase. Pues el CO2, otro de los elementos muy importantes. Quizá este solo sea imprescindible con algunos tipos de plantas, pero es muy aconsejable con todas. Más cositas que tengo por aquí, Bueno, vamos a hablar del momento del plantado. A ver. Imaginad que, oye, pues hemos hecho un esfuerzo, tenemos nuestra urna, todos los elementos, hemos hecho el hardscaping, hemos metido nuestra madera, nuestras rocas. Imaginad un iwagumi, pues sin madera, roca, mucho sustrato, mucha zona donde vamos a poner el tapizado. Y llega el momento de plantar. Y ahí surgen diferentes cositas que hay que comentar. La primera de todas, por favor, habéis hecho una inversión de 600, 700, 800, 1000 euros, yo qué sé, una inversión importante. Habéis hecho un esfuerzo para poder hacer esa inversión. Y ahora, cuando vais a comprar las plantas, compráis 4. Eso no tapiza en la vida. Y si tapiza, vas a tardar más de un año en ver aquello tapizado. ¿Qué os digo con esto? Si compráis una maceta, tienen unos 5 centímetros de diámetro. Si compráis una tarrina, son unos 7 centímetros de diámetro. ¿Qué área podemos cubrir con una maceta o con una tarrina? Más o menos el doble del diámetro de la tarrina o del diámetro de la maceta. O sea, unos 10 centímetros en el caso de la maceta y unos 15, 14, 15 en el caso de la tarrina. Hay veces que es verdad que las macetas o las tarrinas vienen rebosantes de planta y podremos abrir un poco más ese campo. Pero, suelto esto, más de una cosa cuadrada como esta, ¿vale?, no vamos a cubrir con una tapizante. Entonces, haced ese cálculo. Cuando vayáis a comprar, como tenemos ya el diseño hecho, mental, sabemos las zonas que vamos a querer cubrir con qué planta tapizante. Y vamos a hacer, pues bueno, unas cuadrículas y vamos a decir, bueno, tenemos esta zona y si ya tenéis el diseño de hard hecho, pues mucho más fácil. Bueno, toda esta parte delantera la quiero poner de Calicichoides y la parte trasera la quiero poner de Leucaris parvula. Oye, pues muy bien, fantástico. Bueno, pues vamos a ver. Cuadradito, cuadradito, un cuadradito, un cuadradito. Oh, pues me hacen falta 15 tarrinas o 15 macetas de Cuba, ¿vale? Y la parte del Eleocari, que es un poquito más pequeñita, me van a hacer falta 6, 7 macetas. Perfecto. ¿Por qué digo perfecto? Porque de esa forma solo plantas una vez. De esa forma, además, plantas en seco. Poner tapizantes con el acuario lleno es un infierno. No deberíais hacerlo, a no ser que sea para replantar alguna zonita que se os haya estropeado, porque os va a dar muchísima guerra. Por supuesto, tenéis que utilizar herramientas que os faciliten el plantado. Tenéis que dividir en porciones tanto la maceta como la tarrina, pero no hagáis porciones demasiado pequeñas, porque si no, cuando introduzcamos, como he dicho antes, que tenemos que hundirla bastante, nos va a quedar poca hoja fuera para que pueda hacer fotosíntesis, ¿vale? Entonces, porciones que no sean demasiado pequeñas y no ponerlas muy separadas entre ellas. Ya hemos dicho, una superficie cuadrada más o menos la que podéis cubrir así con vuestros dedos. Si está muy rebelde la planta tapizante o imaginad que la habéis comprado en malla, que es otra opción. Bueno, en malla se facilita todo mucho. Tenemos estos accesorios que son unas grapitas de plástico transparente, en este caso son de JBL, pero seguro que los hay de otras marcas, que tienen estas curvas, ¿vale? Entonces nosotros lo que haríamos sería clavar en el suelo y la tapizante se va a quedar sujeta y no se va a levantar.
También muy útil para cuando ya tenemos la planta tapizante desarrollándose en nuestro acuario y empieza a levantarse, que puede pasar, y de eso hablamos un poco más adelante. Así que habéis visto que esto no es echar un huevo a la sartén y hacerse el huevo frito, que necesitamos sustrato de plantación, que necesitamos abono líquido, que necesitamos test para controlar parámetros, que necesitamos una iluminación potente y con bastante penetración, y además sería muy recomendable y en algunos casos imprescindible un equipo de CO2. Aparte, nuestras herramientas para plantar y para, si va todo muy bien, podar. Si tenemos tapizante, os recomiendo tijera de resorte, mucho más cómoda que la tijera que yo tengo aquí. Como no tenía de resorte, he tenido que coger una clásica, ¿vale? La de resorte, el movimiento solamente es el de cerrar y se abre sola, y es mucho más rápido a la hora de hacer el podado. Tenemos todo esto. ¿Y qué conseguimos con eso? Un acuario tapizado. A ver, por aquí tenemos fotitos bonitas, por ejemplo. Tenemos un acuario tapizado con dos zonas diferentes. Aquí, Cuba, aquí, Eleocaris. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Y también hay Monte Carlo. Bueno, esta imagen, por ejemplo, se ve más pequeñita, pero eso es un tapizado. Todo lo que no sea eso, pues será un mero experimento, ¿ok? Si habéis visto algunos vídeos que siempre es lo que pretendemos conseguir, ¿no? Vemos vídeos, no sé si voy a poder enseñaros alguno más, yo creo que no. Bueno, sí, fijaos, este de aquí, otro tapizado, pero súper bonito además. Vemos vídeos, vemos fotos, vemos los concursos de aquascaping y se nos hacen los ojos bolillas, pero ya entendéis qué necesitamos para conseguir eso, ¿verdad? Esos son acuarios en los que hay una inversión de tiempo y de dinero muy grande, y aparte detrás de esos acuarios suele haber personas que tienen una mano con las plantas brutal, que no quiere decir que sean unos acuaristas de escándalo, porque a mí me gusta diferenciar, ya sabéis, un acuarista es una cosa y jardinero acuático es otra, que son la leche, ¿eh? Que eso, a mí ya me gustaría tener el conocimiento y la maña para poder conseguir mantener un acuario plantado así y no aburrirme y desmontarlo. Porque aquí en MyFishRoom hemos tenido un acuario con tapizado de Monte Carlo y de Cuba y al final lo desmonté porque me traía por el camino de la amargura. Llegó el verano y a carajo todo. O sea que no está, por desgracia, en manos de todos poder mantener un acuario de ese tipo. Y no os quiero quitar las ganas de que montéis un acuario tapizado. Lo que sí quiero es que sepáis que os enfrentáis a algo con una dificultad importante y que si no se hace la inversión adecuada no va a salir nunca y va a generar frustración. Igual que hacemos planificación para cualquier otro acuario, para un plantado con tapizante tenemos que hacer lo mismo y una previsión de fondos que nos vamos a tener que gastar para que eso funcione. Hacemos una clasificación de plantas tapizantes según sus requerimientos, porque hay gente que puede tener el sustrato, que puede tener una pantalla bastante resultona, pero le falta el CO2. Bueno, hay plantas tapizantes que si les das cariño, a lo mejor más lento, pero te pueden tapizar. Y hay otras personas que tienen todos los elementos y quieren saber cuáles son las plantas que hay disponibles para ellos. Empezamos de menos requerimientos hasta subir a los demás requerimientos. No voy a decir todas las tapizantes, me voy a ir acordando de algunas sí, de otras no, ¿vale? De menos requerimiento tenemos las marsileas, tanto hirsuta como crenata. Son plantas que están rozando lo que yo consideraría el ser tapizante o no, porque al final terminan tapizando pero muy anárquicamente, ¿vale? Mucha tallito, sueltecito, no llega a ser ese tapiz que tenemos todos en mente. Pero en cambio son plantas que con buen sustrato de plantación y una luz intermedia, alta, seguramente os funcione. Si subimos un escaloncito más, vamos a irnos a las Lilaeopsis. Una planta como la brasilensis que al ser tipo césped y con hoja ancha va a tener más aprovechamiento de
la iluminación que le estamos proporcionando. Está un poco más cerca de la luz y lo va a poder aprovechar mejor, aunque esa iluminación no sea lo máximo de potencia y penetración. Otro escaloncito más, tenemos las Eleocaris, que aparte en buenas condiciones tienen un crecimiento bastante rápido. Eleocaris SP Mini, Eleocaris Párvula, al final es la misma prácticamente planta con distintas denominaciones. Sigue siendo un tipo césped, una hoja filiforme, pero muy finita, hoja redonda, no plana, y muy finita, parecen pelos. O sea, también hace un tapizado, que lo habéis visto en una de las fotos que he enseñado antes, bien bonito y bien tupido. Seguimos subiendo en dificultad y nos vamos a otra que es de hoja redondeada, como la Glossostigma elatinoides. De las de hojas redondeadas que hacen tapiz real, porque hemos dicho que las Marsileas eran ahí una cosa intermedia, es la de menor requerimiento, dentro de que ya sabemos que nuestras tapizantes son bastante exigentes con lo que quieren. Es una planta que tiene una hoja redondeada pero un poquito grande y tiende a tener cierta altura. Apunte aquí, si vuestras plantas tapizantes empiezan a tener una altura mayor de lo normal, es porque la iluminación aprovechable para ellas está más alta de lo que debiera. O sea, la penetración que da la pantalla de iluminación no es la correcta. Ahí os lo estaría indicando, ¿ok? Pasamos a quizá la más utilizada de todas, porque es muy bonita, tiene un tono verde clarito muy interesante, unas hojitas redondas muy bonitas y bueno, es muy exigente, pero no tanto. Migrantemus Montecarlo. ¿Quién no ha intentado tener Montecarlo en su acuario? ¿Cuántos de los que venís aquí o a cualquier otra tienda y veis una maceta de Montecarlo que se desborda por los laterales y veis que así de bajita no la he intentado? Yo lo he intentado. No os digo en el que tenía aquí de Aquascape, lo he intentado en un acuario con grava y todo, o sea que imaginad lo que la planta pudo vivir, la pobre. Seguimos subiendo dificultad, ¿vale? Y a partir del, yo incluso diría de la Glossostigma, ya entramos en terreno de sí o sí CO2, ¿vale? Pasar a la Montecarlo y nos quedan dos. La Elatine Hydropiper, una planta muy chula pero poco conocida y muy exigente y muy delicada con las altas temperaturas. Ya entramos en el siguiente nivel de exigencia que pueden tener nuestras plantas tapizantes. Y último, pues la Cuba. Ahí Elatine y Cuba van cogidas de la mano en cuanto a dificultad. La Cuba ya la conocéis, hoja redonda súper pequeñita, un tapiz maravilloso, fantástico, pero es lo que más exigencia va a tener a la hora del mantenimiento. Así que solo para gente que tenga cierta experiencia, que tenga tiempo y que además tenga todas las cosas que habéis visto durante el vídeo bien adquiridas y en perfecto estado de uso. Hemos dado una lista de especies de plantas tapizantes que podéis encontrar fácilmente en vuestro comercio y diréis que hay más, seguro. Ahora mismo te digo otra más que se me ha ocurrido y que no he dicho antes, Sagittaria subulata, otra de esas tipo césped que también es sencillita, pero al final son plantas que van tomando más tamaño. Las más populares, las que hemos hablado. ¿Qué plantas no son tapizantes? Ya hemos dicho una, Cristocorine parva, pero aparte otro capítulo especial para los musgos. Los musgos no son plantas tapizantes, son formaciones vegetales que se van extendiendo adheridas a superficies, pero superficies sólidas como madera, como roca. Siempre que queráis tenerlo controlado, porque el musgo también lo podéis tirar en la columna de agua e irá creciendo y será aquello una maraña que para hacer cría de quilis, que para hacer cría de betas salvajes, de anabántidos, pues puede venir fantástico, ciprínido, fantástico, pero estéticamente choca un poco. Y estamos hablando de que tenemos una conciencia estética porque queremos mantener un acuario con nuestras plantas tapizantes. Musgo, no.
Y además os recomendaría que si ponéis tapizantes y en el mismo acuario ponéis musgo, que los pongáis lejitos para que el musgo no os vaya invadiendo la tapizante y no os vaya tapando la tapizante. Antes hemos hablado de los pins, de estas pincitas para sujetar las plantas al suelo. Y antes he dicho que la planta se puede llegar a levantar. Una de las cosas que tenéis que ser conscientes es que no solamente vuestras tareas de acuarista o de jardinero acuático maravilloso van a ser gastar dinero y hacer todo el montaje que hemos dicho, poner sustrato, comprar las plantas, ponerlas con las pinzas, hacer un llenado lento para que esas plantas no se levanten, o incluso hacer un arranque en seco pulverizando varias veces al día y dejando el acuario tapado con un film para que no pierda la humedad. Ahí ya eso lo elegís vosotros. Es un método de arranque bastante bueno para que la planta tenga tiempo de enraizar y que cuando llenemos no nos estén flotando los pequeños esquejitos que vamos a ir poniendo durante el plantado. No solamente va a ser eso, no solamente va a ser tener una pantalla de iluminación correcta, no va a ser control de parámetros. Aparte de eso, vamos a tener que tener esto, como he dicho antes, enmarcado en una vitrina y tener una de resorte, porque al final, si os va bien, una vez a la semana os va a tocar podar. Si no podáis, el grosor de la planta va creciendo y cada vez va a ser más difícil mantenerla adherida al suelo, ¿vale? Porque solo va a estar sujeta a la capa de abajo y va a tender a flotar. No va a ser el primero, ni el segundo, ni el tercero que tenga un tapizado de Monte Carlo, Cuba o lo que sea muy bonito y por dejar demasiado grosor porque le da pena podar, termina haciendo así y se levanta. Y tienes una alfombra verde fantástica que la puedes poner de felpudo de casa y que ni con pines de esto ni con ningún medio vas a ser capaz de volver a dejar adherido al fondo. Si tenemos bien podado, no nos debe pasar eso. Solamente nos podría pasar en el caso de que nuestro acuario esté en una temperatura demasiado elevada, que ya lo he dicho antes también, que algunas de estas plantas no solamente tenemos que tener la química controlada, sino que además tenemos que tener controlada la temperatura del acuario. Por encima de 28 grados ese tipo de plantas no van bien. ¿Cómo hacemos el plantado? Ya lo hemos dicho, dos opciones: en seco o plantar y luego rellenar sin dejar un periodo de adaptación. ¿Cómo hacemos el podado? Con nuestra tijera. Hemos cogido tantas cosas, pero se nos ha olvidado un elemento muy importante en el podado. Con nuestra tijera y nuestro salabre. Cuando tengáis que podar un acuario tapizado, separan los filtros, separan los skimmers, separan máquinas, porque si no va a ser un desastre. Podamos y vamos recogiendo toda la poda que va a quedar flotando en superficie con nuestro salabre. Mucha paciencia, muy despacito, no hagáis movimientos bruscos intentando levantar las hojitas que se han quedado adheridas a la parte que no hemos podado. Aunque utilicéis el salabre, seguro que vamos a tener que pasarlo un par de veces o tres en ese día, porque con el movimiento, una vez que pongamos en funcionamiento el filtro, se irán desprendiendo o irán saliendo de algunos rinconcitos restos de poda. Mucho mejor que vayan saliendo de forma natural que no forzarlos con el salabre, ni dando golpes ni dando correntazos fuertes así, ¿vale? Que no es cuestión de batir el acuario. Y esto es una tarea que tenéis que hacer y que esto lleva tiempo. Habéis visto que he dicho que probablemente tengáis que utilizar el salabre varias veces en ese día que hacéis la poda. ¿Cuánto tiempo podéis tardar en podar? Pues si estáis empezando o no tenéis mucha maña o no tenéis elementos que tengan resorte, o incluso gente que utiliza hasta una maquinilla de pelar que son estancas y lo corta con eso, ¿vale? Eso es muy cómodo y muy rápido. Pues tenéis que dedicarle ese día al acuario un par de horas. Entonces tenemos toda la inversión económica y tenemos toda la dedicación que tenéis que hacerle a diario. Control de abonado, control de parámetros, control de temperatura, poda. Al final son plantas que no son para todo el mundo y no solamente es algo que sea a nivel económico,
porque todos podemos hacer en un momento determinado un esfuerzo, más grande o más pequeño, pero a lo mejor el tiempo no lo podemos sacar de ninguna de las maneras. Así que, recopilando e intentando devolveros las ganas de que tengáis un acuario tapizado, porque con este vídeo la verdad que yo me estoy dando cuenta de que muchos vais a echar el culo fuera. Y no me importa siempre y cuando nos quitemos ese fracaso, esa mala sensación de haber fracasado por meternos en un berenjenal en el que no estábamos preparados por técnica, por conocimiento o por tiempo. Nuestras plantas tapizantes siempre necesitan sustrato nutritivo de calidad, siempre necesitan una pantalla de iluminación de calidad, con buena potencia y con mucha penetración, de espectro completo, que sea WRGB, ¿vale? Es muy fácil distinguir una pantalla de buena calidad y de altas prestaciones de una que no lo es, y nada más que hay que mirar el precio. Que en algunos casos se paga la marca, por supuesto, porque hay marcas de prestigio que tienen un valor añadido por investigación, por desarrollo o por ser pioneros en una tecnología, y eso se paga, claro, pero es que también estás pagando una calidad del producto. Por lo tanto, una pantalla para tapizar no va a costar 50 euros, así, para que os entendáis cómo va el tema. No se tapiza con una pantalla de 50 euros, difícilmente. Si el acuario es de 15 litros a lo mejor sí, pero estamos hablando de términos generales. Buen sustrato, buena iluminación, buen abono, control químico del agua, importantísimo, importantísimo. Da igual que tengas todo lo demás, si no controlas la química de tu acuario, aquello será un vergel de algas y tu tapizante será la primera que sufra ese ataque del alga y que se nos vaya a freír espárragos. CO2 también sería muy interesante. Herramientas, paciencia, amor, cariño y tiempo. Y también, por qué no decirlo, conocimientos en química y yo diría que incluso experiencia previa con algún acuario plantado sin plantas con tanta complejidad. Muchas veces queremos correr antes de empezar a andar y no sois pocos los que venís hacia MyFishRoom, ya sea vía mail, vía telefónica o incluso, por suerte, vía presencial, que queréis montar un acuario, habéis visto esas fotitos que hemos visto y queréis montar eso. Y es vuestro primer acuario y le ponéis mucho cariño, le ponéis mucho empeño, pero echaros el freno, hermano. Poner un acuario plantado con unas plantas que sean sencillas, disfrutarlo y dejar la planta tapizante para cuando ya tengáis eso un poquito más controlado. ¿Que queréis algo así bajito, que no tenga muchos requerimientos? Seguro que en vuestro comercio os van a dar opciones. En este vídeo también hemos dado algunas opciones. Pero dejad la planta tapizante para cuando estéis concienciados de que requiere todo lo que habéis visto en este vídeo. Y no es por quitaros las ganas, es por evitaros fracasos. Así que todos los que queráis plantas tapizantes, empezad a preparar la ilusión, el tiempo, la cartera y a disfrutarla. Y los que no tengáis la ilusión o el tiempo o la cartera o ninguno de los tres o les falta dos, pues dejadlo aparcado, que seguro que llegará el momento en el que podáis disfrutarlas. Pero ahora, si no se cumplen esas tres cosas, no podréis hacerlo. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que sean algo más constructivos. Yo creo que el próximo vídeo vamos a hacer un spoiler ahí bueno. Vamos a hacer una videoficha de peces que hace muchísimo tiempo que no hacemos ninguna. Así que estad atento al canal, que vendrán nuevos contenidos, todos hechos con el cariño que hacemos los vídeos de MyFishRoom y pensando en que los disfrutéis mucho. Un saludo desde Málaga. Nos vemos en próximos vídeos.